Iluminemos por la inclusión, por la empatía, por el respeto. Iluminemos mentes, corazones, personas, familias. Iluminemos por el autismo. Te damos la bienvenida a Iluminemos Podcast. Wingstop presenta la tercera temporada de Iluminemos Podcast. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y te doy la bienvenida a Iluminemos Podcast, un espacio en donde el protagonista no es el autismo, sino las experiencias y distintas visiones de nuestros invitados a partir de su propia experiencia con las neurodivergencias. El objetivo de Iluminemos por el Autismo es mejorar la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. Conoce más sobre nosotros en www.iluminemos.org. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y este episodio fue muy especial porque platiqué con Mónica Correa, parte del equipo de trabajo de Iluminemos, buscadora por convicción y coordinadora de la red de apoyo de padres, madres, cuidadores y cuidadoras de Iluminemos por el Autismo. Mónica nos platica sobre la importancia de aceptar el diagnóstico, de la importancia del acompañamiento y buscar múltiples herramientas para apoyar a tu hijo. También nos habló sobre su diagnóstico de espectro ampliado del autismo, los momentos de conexión con Leonardo, su hijo autista, que ya pasa a la secundaria, y el por qué sí debemos contar con redes de apoyo. Espero que este episodio sea tan enriquecedor para ti como lo fue para mí. Moni, bienvenida a Iluminemos Podcast. Hola Gerardo, pues gracias a ti por estar aquí, a todo el equipo de Iluminemos. Y bueno, pues vamos a platicar, vamos a generar más comunidad a través de esta iniciativa, de estos podcasts que han sido maravillosos y que han llegado a mucha gente a inspirar y a mover algo. Buenísimo. Oye, ¿quién es Mónica? ¿Cómo te defines? ¿Cómo te describes? Caray, pues mira, me describo como buscadora. A mí me gusta conocer cosas, me gusta aprender cosas, buscarlos como sí ante las cosas que pasan, ¿no? Creo que eso es algo que me define. También he ido descubriendo en el camino que soy una persona muy empática, que me importa el dolor ajeno, que me implica, que me involucro. Digo, y no solo el dolor, también otras emociones, otras vivencias, ¿no? Creo que tengo esa empatía de compartir con otros. No siempre es sencillo, pero en general sí me gusta este contacto con la gente, siempre me ha gustado, ¿no? Y creo que eso ha sido algo que desde niña ha habido por ahí, ¿no? Dice mi mamá que empecé a hablar al año de vida y y ella tenía una tienda y que llegaba la gente y yo me acercaba a la gente para platicar con la gente, ¿no? Entonces, y muchos años en otras áreas profesionales que he explorado, pues ha sido eso, ¿no? Ha sido atención ciudadana, ha sido contactar con personas, ¿no? Y bueno, tiene sus ejes y de repente es muy bueno, pero de repente también pues te metes en cada rollo, ¿no? Recuerdo a mi mamá diciéndome, Moni, por favor no alces la mano, ¿no? Porque tenías a mi mamá haciendo tinga para el convivio del día siguiente, porque ya tenía a los chiquillos en la casa haciendo el trabajo en equipo, ¿no? Entonces era, hija, por favor no alces la mano, ¿no? Y Mónica alzaba la mano de nuevo. ¿Cómo defines o qué es para ti la empatía? Pues la empatía es poder conectar con el otro, sentir un poco de lo que vive, ponerte, sí en los zapatos, pero más allá de ponerte en los zapatos es conectar también con eso que esa persona podría tener en relación contigo, que es persona, y qué puedes accionar desde ti. No es la empatía nada más de, siento lo que siente, porque no siempre funciona así, ¿no? No siempre podemos sentir lo que el otro siente, cada uno tiene su vivencia única, propia, particular, pero que puedas conectar con eso, que algo en ti se mueva a compartir esa situación o a colaborar de alguna manera en que sea mejor esa vivencia suya, y más si tienes alguna herramienta, algún aprendizaje, algún conocimiento que le aporte a su vivencia, a su conocimiento, a su aprendizaje, ahí estamos conectando en la empatía. Totalmente, a mí me gusta mucho verlo así, ¿no? Poder ver a la persona como lo que es persona, ¿no? Ahora, sabemos que nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos trabajado varios tiempo juntos, pero platícame un poquito de Leo. Sé que fue diagnosticado al año 7 meses. Tuviste un diagnóstico muy temprano para la época, estamos hablando de hace prácticamente 10 años, más o menos, ¿no? ¿Cómo fue para ti recibir la noticia del diagnóstico?
Pues fue curioso, ¿no? Yo les digo un poco en broma que a Leonardo lo diagnostiqué yo, ¿no? Que algo pasaba. Yo me daba cuenta que algo pasaba. Yo fui una mamá muy atenta a todos los hitos del desarrollo, buscadora como soy, inquieta como soy. Yo quería hacerlo mejor durante el embarazo, parto y demás. Entonces, pues me leí revistas, me leí información, me leí libros de desarrollo y Leo tuvo intervención, estimulación temprana, ¿no? Y en esta parte de la estimulación temprana, pues había cosas que no coincidían, que empezaban a no coincidir con lo que se esperaba para un niño de su edad, en contraste con algunas que sí tenía muy marcadas y muy desarrolladas. Entonces yo empecé a ver cosas distintas con Leonardo. ¿Cómo Estaban por cuáles? ¿Cómo qué cosas tenías sospechas con este ímpetu que tienes de devoradora de información y de buscadora? ¿Qué fue lo que o qué señales tuviste, o Es que viste? tuvo todas. Es que Leo, si hoy quien lo conoce no me creería, pero Leo era una persona autista, un autista del libro. O sea, llegaron así como de repente las pocas palabras que decía para esa edad se fueron. Abría y cerraba puertas, era incesante en el abrir y cerrar puertas, la que fuera, ¿no? La de la alacena, la de la cocina, la puerta que encontraba, abría y cerraba, montones de cosas, filas de cosas, ecolalias, el no, era no, 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 horas de no, 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 era del libro, se pegaba en la cabeza, me tomaba la mano y se golpeaba en su cabeza con mi mano, o sea, había todo, ¿no? Era del libro, así tú hacías el tamizaje o un checklist de los que estaban en ese momento disponibles, y pues te decía que había ahí un riesgo, ¿no? Yo empecé a verlo diferente, más o menos como al año, un mes, año, 2 meses de vida. Después fue así como que un poquito de, bueno, a lo mejor requiere más tiempo. El pediatra mismo me dijo, está consentido. Le dije, ¿en qué momento va a estar consentido? Yo trabajo, lo veo poco, vivimos una vida muy, muy acelerada, ¿no? Y bueno, después entendí que tenía que ser consentido y hacer el espacio, ¿no? Pero el pediatra no se dio cuenta. Y yo decía, algo pasa, algo pasa. También no falta quien te dice, es que estás loca, lo quieres enfermar, él no tiene nada. No, sí, pasaba algo. Por algún lado, bueno, de alguna manera me decían, es que es lenguaje, vamos a llevarlo a terapia de lenguaje, ¿no? Una sugerencia de su abuela paterna. Y yo decía, es que no es lenguaje, o sea, sí no habla, pero hay muchas cosas más, ¿no? No solamente es que no me hable, haya dejado de decir lo que decía. Y vaya, ahí fue como curioso, porque cuando estaba yo en este proceso empezaba a hablarse del tema de autismo, estamos hablando de hace más o menos 10 años, y llegaron a capacitarnos porque iban a abrir la clínica de autismo, y entonces en La mi Clínica de trabajo Autismo de Ciudad de en México. Ciudad de México. Y entonces en ese momento nos dieron una charla muy general de lo que era el autismo, porque teníamos un área de asesoría psicológica y esa área iba a dar información de autismo. Pero Entonces, trabajabas en Locatel, y yo esa trabajaba en plática que Locatel. les dieron fue de capacitación para poder dar información acerca de la Clínica Mexicana de Autismo. Fue general para todos, que supiéramos qué era el autismo por si nos preguntaban, canalizar a psicología y dar los datos de la clínica, ¿no? Okey. Y que fueran al centro de salud, porque era como el filtro, que primero pasaran por centro de salud y luego pudieran acceder a la clínica. Cuando pasa esa capacitación, esa información, fue un balde de agua fría, fue decir, eso que me están diciendo, que yo ya había visto más o menos por ahí, eso es lo que tengo en mi casa, ¿no? Entonces ahí fue, eso tengo en mi casa, eso fue más o menos en el 2014. Y justo trabajando en Locatel, pues teníamos una base de datos, yo meto en la base de datos, busco en la base de datos autismo, ¿no? Para ver qué opciones, qué alternativas había, y me encuentro que no había más que tres. En esa base de datos estaba Domus Instituto de Autismo, la Clínica Mexicana de Autismo, y había una asociación de padres de autismo, ¿no? La verdad es que al primer lugar al que llamé fue a la asociación de padres, porque decía, bueno, pues me daba Sí, como que yo hasta no quiero ir a buscar. una clínica, yo no quiero Claro, sí, sí. claro, ¿no? O sea, clínica, Domus suena como, ¿qué onda con estos cuates? O sea, ¿qué es eso, no? Entonces, instituto, clínica, dije, pues hablo con una mamá igual que yo, ¿no? Para ver de qué va esta cosa. Y la verdad es que marco y me contesta una señora y me dice, pues es que habla la asociación, dice, bueno, la asociación ya no existe, ¿no? Por diferentes situaciones, pues tuvimos que darla por concluida, cerramos como tal, pero me quedé con la línea. Y la verdad fue una charla como de 40 minutos, yo creo. Me explicó lo básico que creo que todo papá debe saber, toda mamá debe saber sobre autismo. Me dijo que no era el fin del mundo, me dijo que mi hijo estaba chiquito y eso había y habría muchas posibilidades para poder atender, para poder acompañar, ¿no? Y bueno, yo le comenté, es que aquí estoy viendo, yo trabajo en Locatel, estoy viendo que aquí hay dos lugares para diagnóstico y atención. Me dijo, cualquiera de ellos, tienen mucho tiempo trabajando en México, cualquiera de ellos son buenos en la parte de diagnóstico, pues están los centros de salud, pero apenas iniciando, si tienes, insiste, pues aprovéchalo porque a lo mejor hay que hacer estudios y pueden ser costosos, pero el diagnóstico búscalo. A mí me dijo, busca el diagnóstico a tiempo con especialistas,
Sí, Domus y Clima son una buena alternativa. Hay otras, ¿no? Me pasó por ahí dos datos de neurólogos en ese momento y bueno, me dio la bendición, yo le doy hoy las gracias. Me explicó cosas muy generales, me dijo que todos avanzan independientemente de su condición al ritmo que puedan y que cada persona es distinta. O sea, me dijo cosas que me siguen acompañando hoy en día y que yo paso la voz a la gente con la que hablo hoy en día del tema, ¿no? Y creo que eso es poderoso. Si al principio tú tienes este acompañamiento que te calme, que te devuelva el alma al cuerpo, después de la cubeta de agua fría es la toalla que te seca, que te vuelve a abrigar, a cobijar, en vez de dejarte ahí temblando de frío, hace una gran diferencia en lo que como papás podemos activar en nosotros. Totalmente. Y ahorita voy a regresar seguramente al tema de acompañamiento, pero me gustaría puntualizar algo de tu historia. Nos conocemos, insisto, hace mucho tiempo, hemos platicado mucho y sin embargo me gusta mucho tener estas, digamos, entrevistas porque hay muchas cosas que yo no sé de ti, de tu historia, además, ¿no? Y he convivido con Leo N veces. Y me gustaría resaltar dos cosas de esto que nos compartes, porque por un lado, la importancia como de una plática de sensibilización en tu trabajo, que si bien es para fines profesionales del servicio que brindaba o brinda Locatel cuando trabajabas ahí en ese entonces, eso a ti te abre los ojos, te confirma muchas de las cosas que tú estás viendo que no has tenido esa información y por lo tanto decides actuar. Y ahí quiero resaltar esa importancia de nunca perder la oportunidad de sensibilizar en algún lugar, de poder platicar de qué es el autismo, ¿no? Porque nunca sabemos. Pero por otro lado también, algo que encuentro sumamente interesante y ahorita vamos a profundizar en el tema del acompañamiento, ¿no? En ese entonces, en ese momento, el propio pediatra no tenía ni idea, ¿no? Tú, bastante informada como mamá respecto a puntos, hitos, como le queramos llamar, del neurodesarrollo, del desarrollo, etcétera, bastante informada, caray, en un mundo de tiene que venir una plática para que tú te des cuenta de que hay algo y entonces puedas actuar. Y parte de lo que me resulta a mí muy interesante es decides actuar con lo que tienes en ese momento de información y descubres la importancia de ese acompañamiento, además obviamente del diagnóstico, ¿no? O sea, me parece muy interesante esto que nos compartes y por señalar y resaltar esas dos cosas. Claro, el acompañamiento es súper importante, o sea, hoy creo que se está dando un lugar más importante a este acompañamiento en muchas áreas, ¿no? Creo que en temas de salud mental estamos hablando de acompañamiento, en temas de discapacidad, en otras discapacidades estamos hablando de acompañamiento, en temas de duelo se está hablando de acompañamiento, y la verdad es que en crianza también lo empezamos a hablar, pero poco, ¿no? Y en una crianza que se presenta diferente, donde tú como papá, mamá tienes que aprender más cosas, saber más cosas, accionar ante más cosas, pues se vuelve fundamental. La experiencia del otro te nutre de alguna manera, ¿no? Y No, en y la no hay red de como aprender entre pares. claro, y obviamente, pues, a lo mejor de 10 sugerencias que te hacen, pues, a lo mejor te sirven 2, pero ya tuviste 10 visiones diferentes, ya tuviste oportunidad de contrastarlas, de probarlas, ¿no? Y eso, pues, construye algo. Bien se dice, ¿no? Nadie sabe tanto como todos en equipo, y podemos ir con los profesionales, y tenemos que ir con los profesionales para un montón de cosas, pero la vida, la crianza, la familia, el cómo nos relacionamos, está en el día a día, está en lo cotidiano. Entonces, sí, esta parte como de pares también es relevante porque otro papá, otra mamá va a saber lo que tú vives como papá o como mamá. A lo mejor nos pueden aconsejar desde su situación un neurólogo, un pediatra, el terapeuta, y vale la pena ser oído de estas recomendaciones, pero también son muy válidas los tips del día a día, qué cosas tiene que aprender, si puede cocinar, y entonces ahí sacamos una habilidad, si tenemos grandes retos, pero a lo mejor logramos independencia en que se viste, en que se bañe, eso ya nos está hablando de necesidades que vio otra familia y cuando me las cuenta y me dice cómo le hizo, puedo enfocar mis necesidades, puedo voltear a mirar a mi hijo y me atrevo a intentar. Si alguien me dice, yo lo hice así y me ha funcionado, me atrevo a intentar, porque también pasa algo que de repente dejamos de intentar y esto pasa mucho en el autismo. Como la respuesta no viene de regreso y esto no es lo de las mamás de verano, no hay respuesta. Tú estás comunicando, estás cuidando, estás alimentando, estás tratando de comunicar y de hablar y no hay respuesta y entonces Y no hay pues esa como que dejas de reciprocidad social. intentar, ¿no? Y justo una mamá a mí me dio un consejo y bueno, por ahí busquen el podcast, no fue podcast, fue un live, donde hablaba de educación en casa y ella me dio un regalo, me dijo que teníamos que ser muy intencionales. Me dijo, tenemos que ser muy intencionales en todo lo que hacemos con nuestros hijos, tener intención, no perder esa intención de enseñar, de comunicar, de jugar. Perdemos esa intención porque a veces la respuesta no viene.
Es que esa intención como padres creo que es intuitiva. Perdemos esa intuición al no tener esa retroalimentación, esa reciprocidad social, esa interacción de vuelta, ¿no? Y justo eso, ¿no? Cuando tú no la tienes y entonces viene un papá y te dice: "Yo sí hice esto, yo hice aquello", dices: "Voy a probar", y recuperas un poco de esa intención. O sea, por eso es tan poderoso, tener estos grupos de acompañamiento, por eso es tan poderoso tener una red que también esté viviendo lo que yo vivo, ¿no? Y bueno, dicho sea de paso, para hacer mucho de esta red, pues, me metí, a las entrañas de los grupos de apoyo, ¿no? Me aventé por ahí. Ahorita vamos a entrar a eso porque me interesa mucho, sé, conozco, pero me interesa mucho que lo compartas, ¿no? Me quiero regresar un poquito al tema del diagnóstico. Si bien, y ahorita lo decíamos, ¿no? O sea, condiciona muchísimo nuestras actividades, nuestra manera de interactuar y demás. A veces no vislumbramos la cantidad de oportunidades que tenemos en el día a día para interactuar de una manera distinta, intencional, ¿no? Y eso, pues, también es un proceso y también son etapas propias del ser humano, de cómo estamos nosotros como padres, como cuidadores y demás, ¿no? Y creo que, y lo platicaba en el episodio con Carla Galván Duque, ¿no? Ese constante ajuste de expectativas que tenemos los padres, las madres, los cuidadores. ¿Tú cómo viviste eso, no? ¿Tuviste que ajustar tus expectativas como mamá? ¿Cómo viviste ese proceso doloroso, desconocido, etcétera? Ya teniendo, digamos, un acompañamiento y cierta información básica, ¿cómo viviste ese proceso después? Mira, fue muy curioso porque creo que de entrada no lo hice. No lo hice en un primer momento. En un primer momento yo, vaya, yo quería que me dijeran con toda certeza cuál era el diagnóstico, porque en esta corriente de irnos acercando poco a poco al diagnóstico, de que no sea algo fuerte y drástico, pues me lo fueron dando de a poco, ¿no? Conforme avanzaron Es las una sesiones. práctica usual, ¿no? De los profesionales, Y ¿no? Te es van una buena introduciendo poco a poco. Y es una buena práctica, pero yo siendo a veces tan tajante en las cosas, yo siendo como tan buscadora, yo decía: "Dime por dónde ir", ¿no? O sea, yo quería que me dieran esa brújula, ese norte, que me dijeran para dónde buscar. Entonces yo dije: "Ah, o sea, dime con qué se come, dime qué es, dime cómo va, dime cómo lo ayudo", ¿no? Y en parte era sí la urgencia de hacer algo, porque la situación estaba ahí, estaba en el día a día y impactaba todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Pero por otro, creo que había una forma de no entrarle al diagnóstico, porque pensar que era diferente, pensar que había retos duele, pensar que tus expectativas se caen duele. Creo que en mucho, tampoco todos creamos expectativas, pero en el proceso de Leo, yo tuve acompañamiento en el proceso previo al parto. Leo nació en agua, fue todo un curso psicoprofiláctico donde trabajamos mucho las emociones. Y una parte fue hacerle una carta a mi hijo del futuro. Y cuando yo hice esa carta no tenía tantas expectativas. La encontré años después, ¿no? La Guau. encontré años después y realmente yo en esa carta, yo quería un niño libre, yo quería un niño que fuera quien tuviera que ser, un hombre que fuera quien quisiera ser, ¿no? Entonces, creo que eso favoreció que yo tuviera este proceso previo de acompañamiento, que quitara expectativas antes de que naciera, creo que fue algo que después entendí, sí facilitó el proceso de duelo y sin embargo hay que entrarle y hay que hacerlo. Yo no, de inicio no pude enfrentar esa realidad al 100% y la enfrenté sí enfocándome en todo lo que podía hacer para él, pero no en él. Me costó mucho trabajo conectar con Leo porque había algo que se había roto, a pesar de que yo era su principal figura de apoyo, su apego y que incluso no se dejaba tocar por muchas personas. Y yo tenía acceso completo a él, ¿no? Esto me lo reafirmó, paréntesis, en un taller que fuimos sobre el cuerpo y las partes públicas y privadas, y me puso que no le gustaba que le tocaran el cabello. Le dije, oye, pero nunca me lo habías dicho, es que tú sí, o sea, ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento, pues yo era su todo, era su figura de principal apego y sin embargo, no conectábamos y hubo un momento en que como que el que era mi hijo hasta el año 2 meses se desenchufó y ya no estaba, ¿no? Y eso fue durísimo. Y no sé, o sea, no es algo que te diga conscientemente, pero no podía yo conectar con él y era muy complejo. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo te ayudo, no? Y yo buscaba volver a conectar con él en como creí que lo estábamos haciendo, hasta que vinieron más o menos por ahí de los 5 años. Y así me la llevé, o sea, aprendí un montón de cosas, tomé cursos seminarios diplomados, sí lo fui ayudando, sí hubo cosas donde conecté con él, pero el duelo personal propio, el mío, no lo había hecho.
Cuando llegó, Leo entra al kinder y en el kinder nos dan una capacitación, una asociación que trabaja con discapacidad acá en la zona de Bosque de Aragón y demás. Va a darnos esa charla a los papás que teníamos algunos niños con condiciones diversas en kinder y nos leen la carta de la mamá dragón de Emily Ralph, que la escribe en el New York Times. Y en esa carta ella es una mamá de un chico con una enfermedad rara, con una enfermedad terminal, pues tenía la certeza de que su hijo iba a morir pronto porque no había una cura para lo que le pasaba a su hijo. Y entonces ella habla de esta crianza sin expectativas. Habla de esta crianza donde solo puede acompañar, hacerlo sentir cómodo, que se sienta feliz, disfrutar su olor, disfrutar sus ojos, disfrutar. Y entonces ahí, bueno, cuando empiezan a leer la carta de la mamá dragón, yo empiezo a llorar como Magdalena. 2 horas después de capacitación, yo seguía llorando como Magdalena. Me fui a mi casa y me eché una semana llorando. Creo que ese proceso fue sumamente sanador, fue sumamente integrador. Y después de esa carta, de ese llorar, de ese soltar, de ese mentar madres a la vida, de ese enojarme, de ese dolerme, de todo el drama que había en ese momento, uno real y otro construido, porque obviamente construimos también el cómo vamos pensando, solté todo eso y decidí abrazar al hijo que yo tenía y dejarlo ser y buscar el cómo él sí pudiera ser lo mejor que él pudiera ser de sí mismo. Y ahí fue como un antes y un después, definitivamente. Ahí fue donde realmente pude empezar a conectar con Leonardo. Ahí fue donde efectivamente pudimos empezar a comunicarnos. Y no sé, yo les digo a los papás hoy en día que el tiempo que tarden en aceptar el diagnóstico es inversamente proporcional al tiempo que va a tardar la mejora en habilidades, la conexión, volverla a retomar, que podamos mirar posibilidades donde antes no las veíamos. Una vez que yo acepté esto, para mí se abrió un mundo de posibilidades, se abrió conexión, se abrieron, vaya, las puertas a otra forma de vivir la condición que tenía Leonardo y a otra forma de vivir para mí como su mamá, ¿no? Aun cuando ya tenía información, aun cuando pues ya habíamos pasado por todo esto de la formación de ser guías, ya había mucha sensibilización, es un proceso personal, nos llega en diferente momento, pero hay que atrevernos a hacerlo. Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad. Sé parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar redes de apoyo. A mí me gustaría hacerte una pregunta particular, porque muchas veces yo no creo tanto en una aceptación del diagnóstico, sino la aceptación de la persona como es. Claro. ¿Tú qué perspectiva tienes hoy? Claro, porque mira, pasas por ahí y llegas a un punto donde ya ni siquiera estamos hablando de la aceptación, ya es algo que es parte de tu vida, ya transitas con la vida, con tu hijo así como es, o sea, llega un punto en donde al principio sí lo ves diferente, al principio sí lo ves raro, ¿no? Al principio comparas con otros, ¿no? Y es inevitable, o sea, tampoco es decir, ay, no comparen, no, va a pasar, hasta los papás de hijos neurotípicos, pues aquel le patea duro a la pelota, este se ríe chistoso, no dejamos de comparar un poco, pero al final dejar de hacerlo y ver el niño que tienes y disfrutar de esa persona y lo que con él puedes vivir, ¿no? Su abrazo, su apapacho es algo de lo más rico. Yo todavía lo lisqueo y me encanta su olor, ¿no? Ya empieza a ser medio adolescente, entonces no siempre recién bañado huele delicioso, pero vaya, creo que pasa por ahí, llega un punto en donde aceptas y otro en donde simplemente ya no hay nada que aceptar, ya está integrado en tu vida, ya ni siquiera, ya no estamos ni en el duelo de aceptar la condición, ni de aceptar al hijo, ya llegó un punto en donde en el hacer y en el convivir y en lo cotidiano pasa a un segundo término y ya no es algo que te estés cuestionando en el día a día, ¿no? Y hablando un poquito de eso, a mí luego lo que me ha pasado, ¿no? Y lo comparto, que nunca lo hemos platicado, pero a mí hubo una temporada hace no tanto, hace como 4 o 5 años, que era para mí muy revelador, no fácil, el hecho de darme cuenta las relaciones que tengo con los hijos de mi mejor amigo, por ejemplo, los gemelos, los hijos de Ernesto, bueno, no sabes cómo los disfruto a los canijos estos, la relación que tengo con mis sobrinos, la relación que tengo con los hijos de mis amigos y demás, que de repente un día sí me pegó el hecho de darme cuenta que esa relación no la podía tener con mi hijo, que era totalmente distinta. ¿Te suele pasar a ti?
Hay momentos donde quiero conectar y no llega, ¿no? O sea, porque tal vez está él en sus intereses, porque tal vez no es la forma en que él expresa. Sí me ha pasado. Y mira, creo que sobre todo, pues le pasa a muchas familias, ¿no? Hay chicos que son de repente como muy, pues muy literales, ¿no? Y también son muy claros, te dicen cuándo sí, cuándo no en sus afectos, ¿no? Y no estamos habituados a esa transparencia, a esa forma tan genuina de ser, ¿no? Como que el mundo que no está dentro del autismo, el mundo neurotípico, es de mucho ajustarnos al otro, es de mucho lo correcto, ¿no? Y de repente topas con alguien que no se va a ajustar a eso, que va a sentir lo que siente y va a decir lo que quiere y lo que piensa a su manera, ¿no? Porque digo, no todos son hablantes, pero a su manera te están comunicando su sentir, con quién sí, con quién no. Y vaya, digo, al final del día hay momentos en donde no podemos conectar, pero aquellos donde sí lo hacemos valen mil y valen oro, ¿no? O sea, seguramente dices, híjole, no conecto igual con mi hijo que con los hijos de otros. Sí, y me ha pasado, y de repente es como medio fuerte, ¿no? Ver un chaparrito así, una niña toda despatarrada jugando y que se acerca contigo y te platica, y que a veces una plática así pues no se da con Leo, ¿no? Pero se dan otras cosas, al final se dan otras cosas. Y creo que esto que dices es como cíclico, ¿no? Dices que hace no mucho. Y seguramente va a haber otros momentos en donde vamos a volver a pasar por eso. Obviamente ahorita yo estoy a punto de que entre a la secundaria y pues sé que van a venir retos y seguramente habrá momentos donde el autismo implique, ¿no? Va a haber retos donde vamos a topar con otras personas y va a volver a venir incertidumbre y vuelven a venir miedos y seguramente, espero que no, pero sé que va a pasar, va a haber gente que va a rechazar a mi hijo por la condición, ¿no? Era Pero justo lo que quería entrar, ¿no? O sea, ¿qué tipo de barreras, qué tipo de desafíos has tenido en la educación de Leo? En pues en la educación escolar me refiero, ¿no? Pues ha habido todos, mira, desde los que yo me puse, porque a mí me daba mucho miedo que él entrara al kinder, ¿no? Yo decía, todavía no tiene habilidades, ¿no? Incluso, bueno, Leo está en Centro Autismo Teletón y Centro Autismo me decía, no, es que espérate tantito, le falta, ¿no? Pero por otro lado, yo decía, es que por la edad se lo va a perder, ¿no? Y hubo un papá, otra vez, vuelvo a las redes de apoyo, ¿no? Hubo un papá que vivía aquí enfrente, bueno, yo me cambié a vivir muy cerca del Centro Autismo Teletón en algún punto porque ya era insostenible las distancias y otras cosas. Pero bueno, había un papá que como yo también había decidido vivir cerca del Teletón y vivía enfrente y él tiene un niño como 5 años más grande que Leo y él me dijo, señora Mónica, vamos al kinder, yo le voy a presentar a la directora y a la maestra de USAER. Y yo, no, no me da miedo, ¿no? Sí, yo mañana a las 5 estoy aquí por usted, yo ya fui a preguntar y mañana vamos y de esas cosas que hasta como que te resistes, se me olvidó que teníamos esa cita y yo seguía haciendo mis cosas en casa y me toca la puerta y llegó con su hijo, señora, ya venimos, la vamos a acompañar, tráigase a Leo. Y yo así de, bueno, vamos, ¿no? Y con miedo, pero me aventó a hacerlo, me presentó a la directora, ahí la barrera fui yo. Vino este papá, me sacó de mi casa, de mi confort, de mi hijo aquí cuidado y contenido, y nos fuimos al kinder. Y nos dijeron sí. La verdad es que nos dijeron sí, tenemos USAER, la maestra de USAER tiene un chico con síndrome de Down, entonces sabe un poco de qué va la discapacidad, le importa, es muy comprometida y pues ahí fuimos al kinder. A mí me dio mucho miedo que él estuviera en otro entorno, que fuera un entorno no controlado. Digo, ya había pasado en la guardería, que no sabía ni qué hacer con él, busqué que se capacitaran y pues ahí más o menos brincamos ese primer reto que fue la ignorancia en la guardería. Después fui yo el reto y miedo y brincamos esa barrera. Ya la habíamos brincado, pasamos el año, le fue muy bien en el kinder con retos, sí, pero le fue bien. Y llegamos a la primaria y además, bueno, antes de eso a la barrera volví a ser yo. Cuando me dice el equipo de USAER, él está listo, sí se puede ir ya a la primaria. Yo, no, nos faltan muchas habilidades, no, todavía no. Y me dicen, señora, sí, él tiene las habilidades. Mire, aquí está la lista de las escuelas que le quedan cerca, vaya, visítelas, conozca, pregunte si tienen servicios de apoyo y él puede, ¿no? Bueno, pues ahí voy a las escuelas, la que más me pareció adecuada. Llego, la directora me atiende, me presenta a la maestra de USAER, súper linda la maestra. Dije, ya la hicimos, alguien, igual que en el kinder, que dijo que sí y que quería trabajar. Llega, y esto fue antes de las vacaciones. Llegamos el primer día del ciclo escolar y habían cambiado a la directora. Y entonces, Dios de mi vida, o sea, yo toda motivada porque ya me habían dicho que sí, dije, pues esto va a ser sencillo, ¿no? Llego, me acerco el primer día de clases con la directora, me presento, le presento a mi criatura al final de la ceremonia y todo eso. Le digo, quiero capacitar a la escuela para que a los maestros, para que entiendan de qué va y facilitar todo. Es que no tenemos tiempo.
es que ahorita están muy saturados, no, no, ya buscaremos un momento, ¿no? 2 semanas después, maestra, ¿cree que ya podamos capacitar a la escuela? No, no, señora, es que mire, a la par, pues ya estaba yo haciendo pues cierto trabajo con la maestra, ¿no? La maestra de grupo fue otra cosa, ha sido, vaya, un apoyo impresionante, ¿no? Y con ella empezamos a construir algo y la directora como que, pues no había manera de que quisiera dar una capacitación hasta que llega un incidente ahí con Leo y le hablé y me volví a negar la capacitación. Además, me ocultó el incidente que hubo con Leo y entonces me fui a la supervisión escolar. Y en la supervisión escolar, a los 3 días ya estábamos capacitando a la escuela. O sea, Que no tenían tiempo. que no había tiempo, ¿no? Y bueno, también se hizo necesaria y vieron que tenían que informarse, porque si bien en su salón y con sus compañeros le estaba yendo bien y la maestra era sensible al tema, le llevé información y la aceptó y la leyó y se comprometió mucho desde el principio. El maestro de educación física, pues un excelente maestro, hay que decirlo, pero no sabía nada del tema del autismo. Entonces, dentro del autismo, si hay algo que te interesa, te vas sobre lo que te interesa y hasta dejas de escuchar el mundo, ¿no? Entonces, mi hijo, ¿por qué no? En clase de educación física vio un gato y el gato era súper relevante y bien interesante y se fue tras el gato y dejó al maestro de educación física con sus indicaciones y con todo. El maestro va, lo toma de la mano, lo mete a otro salón donde había otra clase y mi hijo entra en una crisis tremenda. Gritó, pataleó, pidió a su mamá, a la policía, a su maestra, vaya, ¿no? Me ocultan esta situación, eso fue como 3, 4 semanas después, y fue cuando, entre que me lo ocultan y que pasa esto, voy y me paro de pestañas y le digo, se tienen que capacitar. No, señora, mire, me fui a la supervisión escolar, planteé mi caso, y pues yo creo que han de haber dicho, no, hombre, esta mamá sí está bien loca y va a hacer algo, ¿no? Eh, vaya, y no sé, yo creo que 15 años en Locatel resolviendo problemas de toda índole ajenos y canalizándolos, pues me dio una idea de que sí se puede hacer algo, sí te puedes quejar, sí puedes hacer uso de tus derechos. Entonces dije, caray, ¿no? Digo, para este entonces, pues yo ya había leído de derechos, ya había leído de educación, ya había pues conocido un poco más el tema y me fui a exigir que pues se capacitara la escuela. Digo, además ya había yo pagado la capacitación, ya estaba todo hecho ahí, ¿no? Era voluntad, faltó voluntad para la escuela, fue una barrera fuerte. Hubo maestros que sí decidieron subirse al tren, que fueron bien empáticos, otros no, ¿no? Y la carta yo la cierro diciendo a los maestros, porque bueno, yo llego a esa capacitación. No, esa primera capacitación la dieron de otra asociación, pero viene el siguiente año escolar y otra vez viene barrera y otra vez nos ponen peros, ¿no? Y ahí fue donde dije, help me, iluminemos, ¿no? Y hubo la posibilidad de que en ese momento Grisel Salmerón fuera a dar una plática, pero pues ya también yo ya era otra mamá, yo ya era una mamá como con más tablas sobre el tema, ya era una mamá como más aguerrida, o sea, Más escuelas, informada y con más claro. recursos para poder actuar, ¿no? Y entonces ahí otra vez me decían que no se podía capacitar, le digo, híjole, se tiene que hacer, ¿Otra ¿no? vez? Otra vez, porque ya hubo cambio de maestros y empezó a haber otras situaciones, ¿no? Y en esa ocasión yo ya estaba muy agotada de este estira y afloja, ¿no? Que además pasa algo, no somos profetas en nuestra tierra. Mm, Muchas veces, si tú vas como mamá, como papá, no te dan la entrada a la escuela. Tienes que venir respaldado por alguna asociación, el centro terapéutico de tu hijo, con un oficio, fundamental, porque quieres hablar de estos temas con la comunidad, sean los alumnos, sean los padres, sea quien sea, ¿no? Y bueno, en esta segunda capacitación, después de más barreras que se presentaron, llega Grisel y la maestra del grupo de Leo llega con una carta y yo llego con otra carta. Fue loquísimo eso porque cada quien traía su mirada, ¿no? Y en esa carta la maestra pues habla de todo lo que logramos, de la disposición, de lo duro del entorno. Se echa de cabeza porque está prohibidísimo, ¿no? Que en educación pública tú te vayas a la casa de la mamá de tu alumno y te sientes a estudiar con ella. Lo hicimos. La maestra se sentó en mi mesa, le compartí materiales, le quise pagar un curso de maestra sombra, al final no se pudo por tiempos, yo ya lo había pagado, terminé tomándolo yo, ha habido muchas coincidencias como esa, ¿no? Pero terminé tomando yo el curso y después ella se comprometió a sentarse en mi mesa, a que yo le explicara qué había yo aprendido en ese curso y ella oh, empezarlo a aplicar. Entonces echa de cabeza en esa carta de que nos reuníamos prácticamente oye, escondidas. y en ese cambio de un antes y un después de esa maestra, con una voluntad tremenda, ¿cómo lo viviste y cuál ha sido tu conclusión con el tiempo de ese episodio? No, hombre, pues es que la conclusión es que si alguien tiene empatía y tiene tantito interés, podemos hacer la diferencia. Eso hace la diferencia, ¿no? Y justo, ¿no? O sea, también la maestra no sabía de autismo, pero tenía voluntad, o sea, en sí ella ya tenía esta sensibilidad que si tenía que pararse de cabeza para que sus alumnos aprendieran, lo hacía.
O sea, ya esto ya estaba en ella, pero además la empatía y el convencerla, el hacerla sentir también capaz, porque me decía: "Es que yo no sé nada de esto, no sé ni cómo le voy a hacer". Le dije: "Pues cuando él nació yo tampoco sabía", ¿no? Entonces, Es lo que de eh repente nos dicen mucho, ¿no? Oye, pero ¿cómo le hago? Yo tampoco sé, pues yo tampoco sabía, o sea, haciendo, actuando, ujú, ¿no? ajá, y esa fue ella quiso, o sea, la voluntad mueve las cosas, sí, el querer y también irnos en forma. Es como una mesa de muchas patitas, ¿no? Entonces, una patita es que logremos motivar a esa persona que tenemos ahí enfrente, que está dando un servicio a nuestro hijo, y si se motiva y te ve a ti conectando y te ve a ti haciendo tu parte como papá, de verdad que haces un cambio. Hagamos comunidad. Forma parte de la red de apoyo para padres, madres, cuidadores y cuidadoras, donde encontrarás varios canales para interactuar con otras familias y obtener información y retroalimentación sobre diversos temas relacionados con el autismo. Inscríbete en www.iluminemos.org. Haces un Oye, y cambio, el ¿no? compromiso es de muchas partes, ¿no? Y es corresponsabilidad, creo. Y cuando te ven a ti como mamá, como papá, involucrado, interesado, dispuesto, con voluntad de que sucedan las cosas, no quitando el dedo del renglón, generalmente, en algunos casos, hay una retroalimentación al respecto positiva y suceden este tipo de cosas que de repente creo que son de las cosas que no se cuentan, porque se cuenta mucho más la dificultad, la adversidad, la tragedia, etcétera, pero son de las cosas, porque al final del día, y te voy a decir, y eso me lleva a mi siguiente pregunta, ¿no? De que es un tema de recursos. ¿A qué te Claro. refieres con eso? Yo comento mucho esto de que es un tema, el autismo es un tema de recursos y a veces lo primero voltean y me miran y dicen, pero es que no tengo dinero. Le digo, es que no es cuando yo hablo de recursos no hablo de dinero. Sí, es un tema costoso, sí necesitamos un recurso económico para terapia, sí necesitamos para diagnóstico y para otras muchas intervenciones que van a requerir nuestros hijos, sí, pero también tenemos otros recursos y a veces si no los miramos no les sacamos el mejor provecho. Tenemos recursos emocionales, recursos intelectuales, recursos de tiempo, recursos de redes de apoyo, ¿no? Y vaya, o sea, yo te puedo decir, digo, hubo un momento de quiebre muy fuerte donde aquí los recursos económicos se fueron al traste. Yo un día de locura, así como tú dices, di mi salto de fe también, dejé trabajo, regresé a vivir a casa de mi mamá en algún momento, me había yo ya separado, pero bueno, mandé todo al cuerno, mandé ese apoyo que tenía, mandé un día de locura y por teléfono renuncié al trabajo, o sea, creo que todavía no me lo perdona mi jefe, entonces dejé todo y decidí cambiar y dedicarle a Leo un tiempo, darle un regalo de vida, darle mi tiempo, mi recurso de tiempo, ahí era necesario. Yo veía que por más que hacía, que iba a terapia, pues había muchos retos y no avanzaba. Digo, mi mamá y mi hermana lo tenían bien gordito y bien bonito, ¿no? Pero el cuate era un pingo y no había manera de lograr algo, de regular conductas. O sea, fue un tiempo en que se desreguló mucho porque pues estaba súper apapachado, ¿no? Y los límites no llegaban. Y ahí digo que son recursos porque sí, sí tomé conscientemente el soltar los recursos económicos, me acaban de dar base de confianza, ya Locatel había sido ya había pasado a ser de C5, había una buena posibilidad de seguir creciendo por ahí, de tener un mejor ingreso, pues dije, pues sí, pero si este cuate sigue así, no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Y dejé trabajo, dejé todo eso y me vine a buscar cómo eficientar los recursos que yo tenía, ¿no? Yo me vine a vivir a 3 casas de Teletón porque tuve la claridad de que no iba a tener muchos recursos económicos para el traslado, que no iba a tener muchos recursos económicos para comer en cualquier lugar y sentarnos en un restaurante. Yo tenía que ser made en casa, ¿no? Tenía que ser hecho en casa todo esto. Y entonces dije, bueno, si estoy cerca, pues no gasto en transporte. Si estoy cerca, puedo cocinar nuestra propia comida y además es más sana, ¿no? Y Si estoy modificaste todo cerca, tu estilo de vida para sacar lo mejor de él. sí, y la verdad es que esto también es duro, porque ahí tendríamos que hablar también de cuidado, de las mujeres que cuidamos, o sea, dejas de lado muchas veces tu vida Te profesional, tus dejas de lado a ti, que ese es, claro. ahora sí que mi siguiente punto, ¿no? Porque sé, digo, teniéndote cerca, además, tú como cuidadora has tenido momentos sumamente difíciles. ¿Cuál ha sido tu aprendizaje de eso y cómo te cuidas hoy? ¿Cómo debe cuidarse el cuidador? Uf, pues mira, yo ni siquiera pensaba en mí en ese momento, ¿no? Creo que primero llega un momento y llega algo a un punto de quiebre donde truenas, ¿no? Y llega un punto de quiebre donde la vida te dice: "Hasta aquí listo", tu cuerpo te dice: "No se puede", ¿no? Claro. Yo en algún momento, pues, he tenido varias situaciones de quiebre, pero de esas, salió, ¿no? ¿Cómo me he cuidado? Pues, como puedo en muchos momentos, creo que hoy ya lo hago más consciente.
tuve una crisis nerviosa tremenda y fue muy temprano, ¿eh? Ni siquiera fue el desgaste del cuidador, fue muy temprano. En el año en que diagnostican a Leo muere mi papá y me separo por primera vez del papá de Leo y todo pasó bien, con todo pude, todo se superó. Meses después, un día común y corriente donde no pasaba nada, preparo a mi hijo, yo trabajaba en la tarde, entonces en la mañana estaba conmigo y en la tarde lo pasaba a dejar a la guardería. Lo arreglo, lo visto, lo pongo guapo, le doy su mamila, lo pongo a ver tele y me meto yo a bañar. En el momento en que el agua toca mi cuerpo, empiezo a llorar y a temblar. Y no había nada que estuviera pasando en ese momento. Tuve una crisis emocional, nerviosa, terrible, Acumulada. acumulada, y apenas íbamos empezando. O sea, te estoy diciendo que fue en el con la muerte de mi papá, ¿no? Entonces, viene esta parte y ahí me reconocí incapaz de cuidar a mi hijo. Ahí me reconocí incapaz en ese momento. Como pude, me sequé, me salí de bañar, me vestí, tenía algo en el trabajo formal, iba con ropa formal ese día, ya tenía yo la ropa planchada sobre la cama, me visto, agarro a mi hijo, y había un señor que taxista, hoy día mi amigo, doble A, buena onda, que siempre me llevaba y siempre teníamos unas charlas formidables y ese día le marco y le digo, nos lleva al trabajo, pero ¿qué tienes, Moni? No tengo nada, ahorita vemos, ¿no? Me lleva y me dice, ¿pero qué te pasa? Le digo, no sé, ¿pero qué te pasó? No sé, Ujú. no había un motivo en ese día para llorar y temblar. Agarro a mi hijo, dice, ¿qué hacemos? ¿A dónde te llevo? A la guardería. Dejé a mi hijo en la guardería, dije, ahorita no puedo hacerme cargo de ti. Reconocí que era incapaz de cuidarlo, ¿no? Lo dejo en la guardería, le hablo a mi jefe y le digo, discúlpame, hoy no puedo trabajar. ¿Cómo? ¿Pero qué te pasa? Es que no me pasa nada. Pero es que estás llorando, ¿qué te pasa? Nada, ese es el Mm. problema. Pues está bien, Moni, mañana hablamos, tómate el día, ¿no? ¿Cómo me escucharía? Que ni me chistó, ¿no? Y mira que era exigente. Me regreso a mi casa, me quito toda la ropa, me picaba la ropa rígida, me pongo un pants, una playera y me hago bolita a llorar a gusto, ¿no? Porque estaba temblando y estaba llorando, pero tenía que ver por mi hijo, tenía que justificar el Sí, sí, trabajo sí, tenías que evitar eso por el entorno. y no se paró, o sea, y mi cuerpo y mis ojitos dijeron: "Hoy no". Y entonces, pues no se paró, yo seguí llorando, me fui a mi hasta que medio dormité, le hablé a una psicóloga que en algún momento me había visto, me dijo: "Sí, vente, pero te puedo ver a las 6 de la tarde". Y yo así de: "Me estoy muriendo y me ves a las 6 de la tarde". De ahí también la importancia de las líneas de apoyo, de algo que esté disponible en el momento en que tú estás en una crisis, ¿no? No sé, y saber pedir ayuda, ¿no? O sea, de alguna manera yo sabía que tenía que pedir ayuda, busqué a esta mujer, nos vimos a las 6 de la tarde, soy impuntual, lo confieso, terriblemente impuntual, ese día llegué media hora antes, llegué, me puso a golpear unos cojines, me dio un masaje que me dolió una semana y después empezamos a hablar. Y bueno, ya en hablar y todo, pues ya pude como volver a equilibrar esto, me mandó directamente a buscar ya sea con mi médico general en ese momento o bien con algún psicólogo, con algún psiquiatra, buscar alguna medicación porque se dio cuenta que yo ya estaba rebasada, ¿no? Y sí, o sea, después de eso, pues vinieron prácticamente 3 años de medicación. De repente me dicen, es que tú qué piensas de los medicamentos, pues cuando son necesarios, ¿no? Y ojo, en niños pequeños donde se está formando el cerebro, yo creo que no, a menos de que haya algo más, ¿no? En temas de autismo, pero yo ahí también hoy me doy cuenta que decidí tomarme el chocho yo y no dárselo a mi hijo, ¿no? Dije, yo lo asumo, me atendí, me cuidé, fueron varios años y en terapia psicológica, porque también si el medicamento va solo, pues tampoco se hace el cambio. Fue terapia emocional y psicológica y demás, y también fue esto. Hasta que dije, bueno, ya no siento nada, también tampoco está Sí, padre sí, estar sí, sí, o sea, al medicado. final del día todas esas cosas, si nada más es medicación y no ven acompañado de una integración y de hablarlo, pues al final del día nada más estás inhibiendo tu Es dolor, la tu es emoción. la puerta, es la puerta para que vuelvas sencillo, ahora sí te hagas cargo de lo que tienes que trabajar, ¿no? ¿Cómo? Entonces, y retomo tu pregunta, ¿cómo me hago cargo de mí? Pues, de muchas cosas, ¿cómo me cuido hoy? Pues sí, tomo terapia, un día platicábamos, ¿no? Es que debería ser canasta básica, ¿no? Sí, tomo terapia, sí trato de dormir lo mejor posible, no siempre se puede, sí trato de comer lo más sano posible, últimamente, por otras 20 razones y tiempo, se ha complicado esto, pero bueno, tener esta conciencia de tratar de tener bienestar en el día a día, creo que es fundamental, ¿no? Lo que para ti signifique bienestar, apúntenlo. Así yo de repente les digo, apunten lo que para ustedes es bienestar y búsquenlo en el día a día. Si para mí bienestar son mis 5 minutos de mindfulness, pues son esos 5 minutos de relajación, ¿no? Si bienestar es comer nutritivo, pues me preparo hoy esa comida rica que sé que nutre a mi cuerpo y que se me antoja, ¿no? Además, y si bienestar es dormir, porque también traemos mucho agobio, pues busco la manera de ver quién se hace cargo 5 minutos de la criatura y duermo, ¿no?
Es que no Entonces, valoramos la importancia de 3 cosas que dijiste que son tan simples, ¿no? Hacer ejercicio, comer sanamente y dormir bien. No valoramos, subestimamos muchísimo el tema de un descanso, de dormir bien en la medida de lo posible, ¿no? De comer bien en la medida de lo posible, de hacer un poquito de ejercicio en la medida de lo posible. claro, y a veces es muy complicado, digo, entre otras cosas, yo también, pues, he buscado mis apoyos, no nada más, en lo inmediato y en Iluminemos, por ahí, estoy en un grupo de cuidadores de personas con grandes dependencias también, y algo que yo aprendí ahí, es que los cuidados se van a brindar contigo, sin ti y a pesar de ti. Entonces, pues cuídate porque también tú un día no vas a cuidar, porque muchos de los cuidadores que están con alguien de gran demanda, ya sea por una cuestión física o incluso un autismo que requiere más apoyo a lo largo de la vida, se enferman y a veces el cuidador se muere antes y se va antes y se enferma antes que la persona cuidada. Entonces, si yo quiero cuidar y hacerlo bien, pues tengo que tener este grillito que me está diciendo, cuídate, que necesitas, ¿no? Y también a veces desconectar, ¿no? Desconectar de a ratos y decir, a ver, este momento es para mí, es de no hacer nada. Y también cuando de repente ya me empiezo a rebasar, busco la manera de decir, ahorita vengo y aunque sea voy y le doy la vuelta a la manzana y respiro y me siento en una esquina y lo he hecho, ¿eh? O sea, ahí cuando me vean por aquí vagando, ni me hablen, estoy haciendo un proceso, ¿no? Entonces, y me siento un momento y me compro un vaso de agua, me compro un helado y vuelvo en mí. A veces me rebasa lo que pasa aquí en el día a día, me rebasa y es volver a mí, volver a recuperarme, volver a encontrar mi centro, preguntarme mis para qué y a veces dejar todo eso a un lado y simplemente estar, vivir, respirar, nada más, o sea, porque después vas a ser necesario, porque después vienen retos, porque después tengo que irme a la secundaria a capacitar a 12 maestros que ni conozco, que no sé con qué van a llegar, ¿no? Entonces el reto va a estar ahí, vienen otras cosas. Entonces, vaya, al final del día, cuidarse uno es bueno, cuidarnos abre la puerta para poder cuidar a otros. Y pues sí, hay muchos retos como cuidadores, pero si no nos enfocamos y si no nos buscamos esos pequeños pedacitos de vida para retomar nuestra salud, no somos buenos cuidadores y podemos perder la paciencia. Yo también he perdido la paciencia, ¿no? Por ahí hay un cuento que me gusta. Yo con los dragones, no sé, también traigo ahí un tema de la mamá dragón, ¿no? Y cuenta que la mamá se transforma en dragón y entonces grita y echa fuego y no sé, y creo que hasta rompe cosas y se pone bien loca y después vuelve a ser ella misma y sus hijos le dicen, ay mamá, es que me asustaste porque te volviste un dragón, ¿no? Y yo también he sido un dragón que asusta a mi hijo y me duele mucho y es bien difícil reconocerlo, pero para no llegar al punto de ser esa otra mala mamá dragón que asusta, que se enoja, que echa fuego, pues tengo que ser esa persona, mantenerme siendo esa persona que cuida, que ama, que acompaña, que le busca significado a eso que está haciendo, ¿no? Totalmente. Para Iluminemos por el Autismo, el bienestar emocional es prioridad. Si eres autista o familiar de alguien en el espectro, llama al 800-911-2985 para recibir acompañamiento psicológico gratuito. Marca desde cualquier parte de la República Mexicana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si vives fuera de México, contáctanos en nuestras redes sociales. Ahora, recorro el tiempo, ¿no? Llega un momento en tu vida en el que tú le encuentras un sentido a un diagnóstico tuyo. Sí, sí, llega un momento en donde empiezo a ver lo mucho que Leo se parece a mí. Creo que muchas de las cosas del autismo a veces no nos dejan ver a la persona que está ahí, ¿no? Entonces, cuando Leo empieza a emerger, porque creo que ha habido momentos en donde ha emergido de sí mismo, del autismo, de todo esto, y entonces veo a la persona y cuando empiezo a ver cosas y características de mi hijo, me empiezo a dar cuenta que había muchas cosas donde yo era como él, ¿no? Me empiezo a dar cuenta que yo no podía desayunar en las mañanas, o sea, iba para afuera, yo cosa que entraba, cosa que salía. Mi mamá me odiaba todas las mañanas, ¿no? Intentó de todo y pues no, simplemente no funcionó. Ahí te van tu lunch, ahí te van tus pesos para el recreo porque contigo no se puede. Yo también siempre he sido muy sensible en el olfato, después del COVID ya no tanto, pero olores me causaban muchos temas.
me encantan las palabras con che, me estimula mucho escuchar las palabras con che. Soy muy musical, aunque no sepa nada de música ni toque música, me gusta acompañarme de la música, ¿no? Y entonces fui encontrando que había cosas en las que yo me parecía a Leo, ¿no? En que él se parecía a mí, ¿no? Ida y vuelta. Y de repente yo dije, es que, pues yo también soy medio diferente, ¿no? Siempre fui un poco en la escuela la niña diferente, la niña rara, ¿no? Todavía yo creo que me ha de seguir odiando mi maestra de tercero de primaria porque yo decía las cosas sin filtro y la metí en más de un problema, ¿no? Cuando llegó un director nuevo, sí, la maestra se sale del salón, ¿no? Entonces sí, cállate, ¿no? Porque había cosas que era yo muy directa y todavía, ¿no? Ya con el tiempo va uno mesurándose o enmascarando, no lo sé al día de hoy. Y yo empecé a darme cuenta de esto y me di cuenta que a lo largo de la vida he tenido temas recurrentes que me apasionan y que me meto a investigar, ¿no? El autismo es uno de ellos y pues ahí me voy como gorda en tobogán y le doy duro al tema del autismo, me apasiona entender y es tan apasionante para mí. Pero cuando veo esto, digo, híjole, es que en el ir estudiando el autismo y en ir conociendo a mi hijo, digo, como que algo hay raro en mí, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a buscar un diagnóstico y entonces pues ya, busqué un diagnóstico. La primera evaluación diagnóstica, pues no fue como muy concluyente, porque me decía esta terapeuta, que además es mi amiga, me dice, mira, por un lado hay sesgo porque tenemos la amistad, ¿no? Y por otro lado, yo veo que tú disfrutas lo social, entonces creo que no, ¿no? Y ahí quedamos, pero yo no quedé conforme, dije, o sea, tampoco es que yo quiera ser autista, pero algo es diferente y si no es autismo, pues qué carajos es, porque además, sigo confundiendo la derecha con la izquierda, el freno con el acelerador, ya choqué una vez, entonces realmente dije, es que hay algo y quiero saber como para dónde, ¿no? Me reclaman aquí en la casa que cuando estoy mandando un mensaje o en una llamada no contesto y no escucho a los demás, tengo mucho hiperfoco. Después fui entendiendo por dónde iba esto y bueno, ya el segundo diagnóstico pues llegó de la mano del doctor Marcín, estuvimos ahí como 4 sesiones platicando, me hizo unas pruebas, hay cosas muy avanzadas en temas de adultos, por ahí unos videos donde se van pausando y te van haciendo preguntas de qué estás viendo, de esa interacción social que estás viendo, cómo la estás leyendo. Entonces, bueno, me va poniendo todas estas pruebas y al final, pues me dice, bueno, no es autismo, tienes muy buenas habilidades, lo social se te da tremendamente, ¿no? Que es uno de los principales retos en el autismo, pero veo esto, aquello, y entonces me dice es espectro ampliado. Se podría considerar espectro ampliado o lo que es lo mismo, se le llama como fenotipo ampliado del autismo. Y ahí muchas cosas cobran sentido, ¿no? Dije, pues con razón, ¿no? O sea, pero también pasa algo muy curioso con esto del espectro ampliado del fenotipo, es como que ni eres normal ni neurotípico, ni tampoco eres lo suficientemente autista, ¿no? Entonces te sigues quedando un poco ahí en el limbo. Pero algo que me dio este diagnóstico fue hacia atrás, entender que todo eso que era como raro, diferente, eso era yo. Y así era yo y estaba bien ser así, ¿no? Y para adelante me mostró un poco que ahora puedo hacerlo diferente conociéndome a mí. Y me regaló un momento tremendo con mi hijo, un momento que te lo cuento y todavía se me pone la piel chinita. Ese día que ya tenía yo esa cita para las conclusiones de la evaluación, aproveché el horario en que mi hijo estaba en su terapia en Teletón, entonces 2, 3 horas que tenía de terapia, yo tomé mi llamada y todo, y ya llegó el momento de ir a recogerlo, voy por él y le digo, oye, te tengo que contar algo, ¿no? Y fuimos, nos sentamos ahí al pastito artificial que hay ahí, y le dije, es que, ¿qué crees, no? Tú eres el primero en saberlo, ¿no? Y así él estaba muy expectante, y le digo, es que, ¿te acuerdas que estaba hablando con un doctor? Sí, mamá. Oye, ¿te acuerdas que llevo bueno, pues hoy me dijo, ¿qué pasa? Que tengo, digo, ¿cómo te lo explico? Digo, obviamente de manera formal, pues no es la mejor manera de explicarlo, pero le dije que tengo poquito autismo, ¿no? O sea, que, Y que estamos hablando en términos coloquiales para explicarle a tu hijo de 9 años, 10 años, sí, o sea, antes, hace antes, como antes menos de de un que... año, ¿no? Entonces, y se le digo, es que tengo poquito autismo. Y mira, lejos de sentir esa cubetada de agua fría que yo sentí, se le iluminó la cara, me dijo, es que eres como yo, y me abrazó. Puta, si nosotros como papás pudiéramos vivir así el diagnóstico de nuestros hijos, estaríamos en otra cosa completamente diferente. Entiendo por qué no lo podemos vivir así, pero mi hijo desde los 2 años escucha la palabra autismo. A su nivel de comprensión siempre le he explicado qué es lo que pasa con él y siempre le he explicado por qué va a ir a una terapia y está acostumbrado a crecer con otras personas que son como él.
¿no? Entonces, sus amigos con los que tiene mejor relación son chicos autistas. En la escuela uno que otro, pero realmente donde se relaciona mejor de tú a tú, pues es con sus compañeros de Teletón o de la terapia en la que ha ido, ¿no? Entonces, para él no fue un balde de agua fría, fue un reconocerse, fue hermanar Sí, conmigo, reconocerse a través de ti. claro, ¿no? Y una aceptación absoluta, total, y casi hace fiesta, me abraza y me dice: "Oye, qué interesante", ¿no? Minutos después, hace una pausa, reflexiona y dice: "Entonces, si yo tengo hijos, ¿también van a tener autismo?". Digo: "Bueno, mira, a ver", ¿no? Le digo: "A ver, espera, espera, pues todavía estás muy chiquito para pensar en tener hijos, creo que es un tema que cuando seas más grande tendrás que decidir, ¿no? Que si llega el momento tendrás que decidirlo con tu pareja, esposa, espérate, ¿no? O sea, él ya se veía con hijos autistas igual que él, ¿no? Y creo que en la misma aceptación que me dio a mí, ¿no? Totalmente. Y yo, curiosa como soy, le pregunté: "Bueno, y si sí tienes un hijo con autismo, ¿qué vas a hacer?". "Pues llevarlo a terapia, mamá, y jugar con él", ¿no? Y ya, Claro. como que ahí rompió, o sea, fue nuestro momento, nuestro momentum de conexión. Al minuto siguiente se desenchufó y se fue a correr y a jugar por allá, y se subió a la resbaladilla y bueno, ¿no? Subestimamos muchísimo la capacidad de comprensión en lo simple que ven muchas veces la vida los niños, ¿no? Ahora, ya para enfocarnos un poquito al final, pero hablábamos del acompañamiento al principio, ¿no? Y de la red de apoyo. Tú hoy en día eres la responsable de la red de padres de Iluminemos. ¿Por qué consideras tú, y a partir de tu experiencia propia, por qué son importantes esas redes de apoyo? Para mí es un recurso primordial, que claro, tú y yo lo hemos experimentado desde la parte profesional, me refiero a trabajo, no es que seamos profesionales del grupo de apoyo, y sabemos y hemos visto el valor que nos aporta y el valor que le aporta al otro, ¿no? Pero para ti, ¿por qué son importantes? Mira, para mí es importante que existan estas redes de apoyo porque sabes que hay otras 600, 500, 20, no sé, personas que están viviendo algo similar a lo que tú vives. Y creo que eso, eh, pues te da un respiro, te hace sentir que no estás solo. Creo que eso también, si de por sí vivir ciertas experiencias de la vida, digo, el autismo y otras muchas, nos reta y es muy duro en algunos momentos, vivirlo solo es tremendo y vivirlo acompañado, pues te da perspectiva, te da la palmadita para seguir, te regala experiencias, aprendes cosas, creces en comunidad, ¿no? Entonces, creo que eso es un valor tremendo, ¿no? Algunos de los manuales que se han generado en temas de autismo, entre las recomendaciones para el inicio de este proceso, te dice busca un grupo de apoyo. Y cuando vas y ahora tenemos el internet y buscas grupo de apoyo para padres en el autismo, pues no encuentras nada. Sí, algunas asociaciones o algunos centros terapéuticos dedican algún tiempo una vez al año a reunir a los papás y que platiquen entre ellos y que compartan experiencias. Sí, pero un grupo de apoyo al que tú puedas acceder independientemente de si toma tu hijo terapia ahí o no, independientemente de otras cosas, no existe, no existe, ¿no? Entonces, creo que el grupo de apoyo, la red de apoyo que hemos construido a través de Iluminemos es sumamente valiosa porque aquí independientemente de la edad, del reto, de la situación que tengas, puedes llegar y decir, hola, ¿cómo están? Yo también paso lo que tú pasas y estoy aquí para aprender, para escuchar y para acompañarnos, ¿no? Y además hay una magia bien tremenda en esto del grupo de apoyo, porque a lo mejor llegas con un reciente diagnóstico, quien llega de inicio y no sabe para dónde, y hay quien lo cobija, y hay quien le aconseja, y hay quien va, ¿no? Y los que ya tienen un montón de años viviendo el autismo o que ya llevan un rato con nosotros, pueden devolver algo de lo que recibieron, ¿no? Y entonces pueden volverse este apoyo, no nada más el apoyo que ellos tuvieron, algunos tampoco lo han tenido, se vuelven el apoyo que hubieran querido tener, ¿no? Se vuelven, el que algo que a ti te funcionó se lo puedas pasar al otro es compartir y en eso creces. Al Entonces, final del día, toda esa red se ha creado a partir de nuestra propia experiencia como padres, ¿no? Ya sea de lo positivo que tuvimos o de lo que nos faltó. claro, claro, y entonces esta magia de que vamos y venimos intercambiados y que de repente te llegue una mamá, de un estado de la república donde no hay muchas alternativas de atención
y que se encuentre aquí en el grupo porque es de fácil acceso, porque muchas de las actividades son virtuales y te diga, es que esto no había y desde que estoy en esto estoy aprendiendo y ahorita estamos mejor, ¿no? Independientemente de que a lo mejor sea un chico de 17, 18 años y que diga, me encuentro con empatía porque no la ha habido en el lugar en donde yo vivo, ¿no? Porque no he encontrado opciones terapéuticas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, híjole, son súper potentes, ¿no? Que después te digan, a veces ustedes en la red Iluminemos, ¿no? Estos papás que están ahí son mi contacto con el mundo en una forma amable. Hay aceptación ahí, hay consejos, hay acompañamiento, ¿no? Eso es invaluable, ¿no? Y ¿Por no qué sé, consideras que puede haber una barrera de entrada? Nosotros contamos con esa red de apoyo, nos juntamos una vez al mes, estamos haciendo todo lo que podemos para que sea más constantemente y demás. Tenemos los diferentes servicios, la línea de apoyo emocional. ¿Por qué consideras que hay una barrera de entrada en muchas veces en donde los propios padres, las mamás, los cuidadores, cuidadoras, no participan o no quieren participar o no pueden por sus propias emociones participar en un grupo así? ¿Tú cuál consideras que es una barrera de entrada para ellos? pues yo creo que, el sentirse un tanto expuestos, ¿no? O sea, porque vas y expones tu humanidad con lo que te duele, ¿no? Tu vulnerabilidad máxima. Claro, entonces, porque también creo que, culturalmente no tenemos una cultura de la discapacidad, no tenemos una cultura en torno al autismo. Nos llega este regalo de vida, como dices tú, un dilema, pero al mismo tiempo no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Y va a depender mucho de cuál es la idea que yo tengo, papá, mamá, cuidador, de la discapacidad, la idea que yo tenga de los grupos de apoyo, ¿no? También va a influir mucho. También influye la idea que yo tenga de la salud mental, ¿no? Porque hablar de un grupo de apoyo ya te implica un poquito de esto de salud mental y entonces, pues no tenemos esa cultura en México. Y para llevarlo, además, no es que se nos haya ocurrido algo de decir: "Ay, vamos a juntarnos con Zoom a platicar", ¿no? O sea, Mm, hay una metodología y además te claro. paseaste por varios grupos de apoyo. Claro, sí, o sea, para llegar ahí, de entrada, pues, yo cuando recibo el grupo ya venía Iluminemos con una metodología, ya venía y me metía a conocer esa metodología, a ver cómo se aplicaba, ¿no? Qué resultados ha dado, ¿no? Y esta metodología de ir al fondo de las situaciones para emerger con más información y con más posibilidades, la teoría de la U, pues, a mí me dio como muchas herramientas. También, pues, me eché mi clavado, me fui a los grupos de Al-Anon, me fui al grupo de codependientes, estuve también en el grupo de los cuidadores, estoy todavía en el grupo de los cuidadores, que hacen un trabajo fabuloso ahí también. Saludos a Guadalajara y a las mamás del grupo que son cuidadores. Vaya, fue meterme de lleno y de cabeza para tratar de entender cómo funcionaba un grupo de apoyo. Y al final también entendí que para que un grupo de apoyo funcione, la base es que damos algo de nosotros, ¿no? Entonces, una parte y un eje también ahí es compartir la propia experiencia, ¿no? Y de alguna manera, pues una gran responsabilidad el moderarlo, ¿no? Porque por un lado, pues yo comparto un poco de mi experiencia sin excederme, porque no se trata de mí, ajá, y permitir que los demás se sientan en esta comodidad de tener esa experiencia. Creo que muchas veces así formamos las relaciones humanas y las relaciones sociales. Uno da y el otro devuelve y entonces es donde, ¿no? Y a veces pues sí nos toca dar más de un lado y del otro y no siempre es equilibrado, pero tenemos que dar algo de nosotros para que el otro también se abra a dar algo de sí, ¿no? No es fácil exponer lo que vivo, lo que siento, a lo que me enfrento, ¿no? No es fácil. Entonces, que sepan que es un lugar seguro, que sepan que es un lugar supervisado y monitoreado, porque existen muchos grupos de familias, existen muchos grupos por todos lados, pero de repente el hecho de que las reglas no sean del todo claras o que de repente lleguen a tener alguna diferencia y no se pueda mediar y entonces la gente sale muy enojada del grupo, eso también impacta. Entonces hemos cuidado mucho que el grupo sea moderado, que el grupo sea supervisado, que los temas de los que hablamos pues sean temas pues lo más cercano a lo comprobado, a lo científico, ¿no? Para tener un eje de acción muy claro, ¿no? Que no nos perdamos de vista esto
no sé, que esté conectado, porque si bien el grupo es como para cuidar la parte de la emoción, pero también está conectado en el aprendizaje. Y la red de apoyo yo la veo como algo que va mucho más allá de que interactuemos en Discord, WhatsApp, Facebook y que interactuemos una vez al mes. También hay otros espacios que se conectan, que son formativos, ¿no? Y tenemos para eso lo que es los live de Pregúntale al Especialista, estos podcasts también para conectar con otras experiencias. Entonces es un poquito un todo, más allá de una red de apoyo que yo llevo, es una comunidad que ha gestado Iluminemos y que no existe, lamentablemente, en otros espacios, en otros países, ¿no? Entonces, ahí es donde yo le veo esa potencia, porque sí estamos compartiendo emociones, sí estamos tirando mitos, sí estamos quitando lo que vemos que no ha funcionado, pero también estamos aportando experiencia, pero también estamos aprendiendo cosas, pero también te estás conectando con el especialista, ¿no? Entonces, es como, yo lo veo como un todo de donde podemos ir aprendiendo y cada quien va a ir y va a hurgar de ese cajón de recursos lo que le sirve, lo toma, lo pone en práctica, ¿no? Y lo devuelve para que el que viene después también busque, ¿no? Y cuando te lo devuelve con algo más, ¿no? Te lo devuelve con algo más. El nuevo termo Wingstop Lover está aquí. Adquiérelo por solo 299 pesos y llévate de regalo una Heineken para estrenarlo. Vuélvete un Wingstop Lover junto a los expertos en sabor. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que tú has tenido a partir de esta experiencia de ser la responsable de la red de padres de Iluminemos? Uf, pues es que son muchas cosas. Mira, sobre todo me regalan día a día su experiencia, me comparten su vida. Entonces, súmate todas esas experiencias y esa vida, entonces te enriqueces un montón. O sea, cuando yo tengo que ir a buscar mis alternativas, pues mis alternativas no son mis alternativas, son las alternativas de toda la comunidad. Y el hacer esto de poder devolver, ¿no? Y voy hacia esta parte, o sea, creo que de algún modo todo se acomodó para que esa llamada que yo tuve donde me dijeron cómo y para dónde ir, hoy se los regreso. Y sabes, esto creo que es una bola padrísima de nieve que estos papás que están en el grupo, ojalá lo puedan replicar y que si se sientan a platicar mientras esperan al otro, al chico en terapia, se lo cuenten al de al lado, ¿no? ¿No? Y que tengamos esta posibilidad de abrir el diálogo y que si van al mercado, pues a lo mejor no le van a platicar que hay una red de apoyo, pero ya no van a tener pues todos estos temores de decir, ah, es que ahora él viene a comprar, ¿no? Entonces, a mí me da un montón de cosas y además me encanta porque aprendo y aprendo. De repente me hacen cada pregunta y les soy bien honesta. Hay cosas que no sé y que tengo que ir a investigar y que tengo que ir a investigar con fundamentos, ¿no? No, y Entonces, y es mucho del principio de lo que hacemos con el acompañamiento, ¿no? O sea, quizás no tenemos las respuestas, quizá la ciencia ni las tiene todavía, ¿no? Pero vamos a buscarla juntos y sí, eso hace toda la diferencia. y el regalo y el aprendizaje que he tenido al frente de esta red de apoyo, hijos, es inconmensurable. O sea, como mamá lo tengo, como profesional me ha dado mucho, ha profesionalizado una práctica, ¿no? Todavía nos falta por ahí, pero vaya, o sea, ha sido un crecimiento, un aprendizaje constante. Me retan todos los días, no está fácil, ¿eh? No está fácil porque todos los días llegan preguntas diferentes, todos los días llegan personas diferentes, ¿no? Esta parte también de ir acompañando y enseñando a acompañar, porque de alguna manera también tenemos que dar pautas de acompañamiento. En algún momento de repente como que el grupo se carga la parte de los chicos que tienen muy buenas habilidades y donde pareciera que no hay tanto reto y de repente el grupo se carga a chicos con grandes necesidades de apoyo, a chicos no verbales. Y al final aquí tenemos que reconocernos, donde todos estamos aquí en el autismo. Yo uso mucho una metáfora con ellos, ¿no? Que decían por ahí que todos íbamos en el mismo barco y les digo, no, no vamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar. Unos podrán ir en un transatlántico con personal de servicio, con acceso a todas las terapias, ¿no? Y otros van en una barquita remando a todo lo que pueden con 5 chiquillos porque no nada más tienen el que tiene autismo y Y otro va con otros su van con chalequito sí. salvavidas apenas a punto de colapsar, ¿no? ¿De qué se trata entonces? De identificar que es el mismo mar y que en el lugar que yo me encuentre, si yo vengo en una buena barquita y aquí viene uno que no trae ni salvavidas, pues le lanzo una cuerda, a lo mejor no lo voy a llevar conmigo porque ya no cabemos, no quiero, no sé, Pero ¿no? lo puedo jalar. Lo jalo y si no lo dejo en la próxima isla, ¿no? O no sé, pero esta forma de podernos acompañar de a ratitos, de podernos echar una mano, de poder, no sé, dialogar en ese trayecto, ¿no? Entonces, eso es bien rico, ¿no? ¿Qué me ha dado? Híjole, no te podría decir en una sola cosa lo que me ha dado la red, me da y me sigue dando mucho. Me ha dado más empatía porque creo que
En algún momento solo veía el autismo que yo tenía en casa, ¿no? Y realmente ahora veo otros autismos, ahora tengo más empatía en muchos sentidos. No sé, me ha dado mucho sentido también de vida, ¿no? El poder ayudar a otros, el que después regrese a una familia y te diga, oye, esto que me dijiste nos funcionó, y que estén contentos y que digan, y mi hijo va muy bien, híjole, eso no tiene un pago, ¿no? No, de alguna manera, antes de hacerlo con Iluminemos, pues yo tenía siempre estas ganas de compartir, estas ganas de platicar. Llegué a hacerlo en la mesa de la casa y le decía a las mamás, vénganse, vamos a platicar de autismo mientras los chiquillos están allá, ¿no? Pues es de a 50 varos la clase y hay café y galletas. ¿Le entran? ¿No? Y así lo hacía, porque yo necesitaba recursos, yo tenía mis recursos intelectuales, pero necesitaba generar los materiales, ¿no? Y así empezó un poco esto. Y bueno, después, por puro gusto también, si yo me encontraba a alguien ahí, en algún lugar, en algún centro, pues a mí se me daba mucho el que se acercaban y platicábamos y me preguntaban y no sé, creo que es un poco esta tradición, oral y de las mujeres de mi familia de andar dando consejos por la vida, ¿no? Entonces, mi mamá es una mujer que siempre, ella tenía una tienda y el que llegaba ahí encontraba una oreja para hablar, ¿no? Y el que llegaba ahí, porque llegaba gente bien peculiar también, ¿no? Y eso a mí me enseñó empatía. La empatía el acompañamiento no lo vamos a generar de la nada, lo generamos desde lo que vemos. Y a mí, si llegaba recuerdo algunas de las personas que llegaban, había una señora indigente con problemas mentales y mi mamá, llega un día y le dice, es que tengo mucha sed, ¿no? Y mi mamá le daba un refresco, ¿no? Y llegaba, un señor que se quedó cieguito porque había sido adicto al tiner, ¿no? Y mi mamá le preparaba un sándwich en la tienda, ¿no? Entonces, esa empatía se aprende y creo que a veces la aprendemos de niño, a veces la aprendemos en casa. La empatía es contagiosa. Claro, y se aprende a veces en casa, y si no la aprendimos en casa y además no sabemos empatizar con las neurodiversidades, entonces el grupo de apoyo está empatizando con muchas neurodiversidades, ¿no? Entonces creo que si no lo aprendimos, pues vamos a aprenderlo ahorita, ¿no? Yo no sé qué hacer con el autismo, yo no sé cómo dirigirme al otro, pues vamos a intentarlo, ¿no? Así, fluyamos, ¿no? Entonces, pues a mí me da todo eso el grupo de apoyo, yo feliz de estar ahí. De repente sí llega a ser un punto que te reta, que llega a ser cansado, ¿no? De repente sí hay momentos en que digo, ay, ¿en qué momento se me ocurrió esto? Pero vaya, surge una nueva necesidad y ahí vamos con esa empatía de decir, bueno, vamos a darle, ¿no? Hay días muy cansados y si de repente me dice alguien, es que acaba de recibir el diagnóstico alguien y está en crisis, pues aunque yo esté en el suelo, me levanto, me saco y yo, sí, dile que me llame, ¿no? Y entonces entablamos algo y después que se vaya al grupo de apoyo y que los demás lo cobijen, ¿no? Porque también tenemos que generarlo entre todos, ¿no? No tengo muy claro que yo no voy a cargar la red de apoyo es autogestiva, tiene una magia impresionante cuando, si bien en algún momento hay que ir favoreciendo la comunicación, llegan unos momentos mágicos donde de repente llega alguien con una problemática y no soy yo quien le contesta, no es Iluminemos, le contesta esa red de apoyo, entre todos se soportan en el sentido soporte y le dan la palabra de aliento y le dan el consejo y le sugieren ir a tal lugar, ¿no? Eso y estar ahí contemplándolo es impresionante, que independientemente, vuelvo al tema de los cuidados se brindan conmigo, sin mí y a pesar de mí, ¿no? Entonces, que la red de apoyo funcione por sí misma, que ya van surgiendo ciertos liderazgos, que haya mamás que se animan a compartir con otras, que haya mamás que ya se están formando más. Recientemente, ahorita que estamos por ir a lo del encuentro de autismo de Iluminemos, veo que hay muchas mamás que se empezaron a formar después del diagnóstico, ¿no? Que estudiaron psicología, pedagogía, que han tomado cursos, que se volvieron maestras sombras a partir del diagnóstico. 100%. Y está padrísimo porque yo lo resignifiqué en muchas cosas, pero ver que otras personas están resignificando esto quiere decir que estamos poniendo el tema en la mesa, quiere decir que estamos haciendo un mundo más empático, ¿no? Y quiere decir que si hay alguien que sospecha de un diagnóstico, va a llegar más pronto al diagnóstico y eso se transforma en calidad de vida. Totalmente, totalmente. Moni, para terminar, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente hoy cuando escuchas la palabra inclusión? Fíjate que no me encanta mucho la palabra inclusión, o sea, la veo necesaria, ¿no? La veo necesaria para explicar procesos, para todo esto teóricamente, ¿no? Pero realmente me encantaría, como dices en otros temas, que no tuviera que existir, que pudiéramos convivir, pues, sin eso de por medio, que no tuviéramos que estar pensando en te incluyo, ¿no?
que fluyera sin más, ¿no? Y yo ahí creo que una sociedad empática, una sociedad más inclusiva, a falta de otra mejor palabra, pues tiene que pasar justamente por el principio de que cada quien según su necesidad y cada cual según su capacidad, ¿no? Entonces, esto habla de un cierto principio equilibrador, ¿no? Si yo puedo dar algo y el otro lo necesita, pues vamos empatando, ¿no? Y con esto no quiero decir que nuestros chicos y que los adultos con autismo requieran que les resolvamos las cosas o que seamos súper empáticos y cubramos aquellas cosas que ellos no pueden hacer. Habrá momentos donde sí, pero creo que va más allá, de donde sí podemos convivir, de donde no veo el autismo por medio, ¿no? Y te lo puedo decir en experiencia propia. Yo hoy en día volteé para atrás y tuve compañeros autistas en la facultad y al no saber de qué iba la cosa y por qué eran diferentes, pues la verdad no fui tan empática, no sabía qué pasaba, ¿no? Y de alguna manera digo, necesitamos información, ¿no? Entonces, ahora veo una persona autista en la calle y es súper padre y es bien diferente. Apenas fuimos al béisbol y en la tienda de los Diablos estaba un chico y se equivoca de mamá y entonces me enseña a mí la playera. Y atrás y le digo, no, yo creo que esa te queda muy chica, ¿no? Porque fue muy natural nuestra interacción. Y llega atrás la mamá corriendo de, no, ven para acá. Y volteo y le digo, déjalo, no pasa nada. Autismo, ¿verdad? Ahí está el mío, también tiene superpoderes, ¿no? Y se bota la risa la mamá y dice, pero ¿cómo te diste cuenta? Pues así, ¿no? Y dice, ok, ¿no? Y hasta cotorreamos un rato, nos saludamos, ya estábamos viendo qué playeritas iba a llevar su hijo y cuál el mío, y bien rico, ¿no? Entonces, ni siquiera la palabra inclusión nos pasó por la mente, ni siquiera tuvimos que pensar en otra cosa, fue, te reconozco diferente y dentro de esa diferencia no hay bronca, ¿no? Te reconozco diferente, te comprendo diferente y te acepto diferente y Claro. está bien. Y lo dijiste muy bien. A reserva de una palabra mejor es la que es. Moni, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu vulnerabilidad, por tu disposición, por tu trabajo. Muchas gracias. No, Gerardo, pues muchas gracias a ti por invitarme a toda esta aventura, ¿no? Que va más allá de este podcast y pues nada, pues vamos a seguir contagiando esta motivación y bueno, pues en ese sentido, vayan a la red de padres, métanse a la página de Iluminemos en el apartado de apoyo a familias, ahí van a encontrar el link de registro para que cualquiera pueda sumarse y pues tenemos sesión el día 28 de agosto a las 8 de la noche, como el último miércoles de cada mes. También lo van a encontrar ahí en la página para seguir sumando voluntades, para seguir contagiando y que no sea el grupo de apoyo de Iluminemos el único que está, que esto se vaya creciendo, ¿no? Hay que hacer un contagiadero para que se hable de autismo en muchos espacios y vaya, creemos algo diferente. Que se hable más de empatía. Claro que sí. Muchas gracias, Moni. Gracias a ti, Gerardo. Un abrazo. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales, etiqueta Iluminemos por el Autismo y ayúdanos a llegar a más personas para conocer un poco más de eso que llaman autismo. Forma parte de nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, a LinkedIn. O escríbenos a contacto@iluminemos.org. Iluminemos Podcast. Por la inclusión. Por la empatía. Por el respeto. Iluminemos Mentes. Corazones. Personas. Familias. Iluminemos por el autismo.